Les damos la bienvenida. Mil gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con el webinar de hoy, que básicamente está orientado a la comunicación efectiva y asertiva para la promoción de proyectos. El día de hoy nos está acompañando Nuri Gómez. Nuri es especialista en todos los temas de comunicación, es politóloga de la Universidad Nacional de Profesión, especialista en comunicaciones de la EAFIT. Tiene también máster en asesoramiento de imagen pública y consultoría política, maestría en neuromarketing, entre otras especialidades. Adicional a ello, también es fundadora y gerente de la empresa Máximo Impacto SAS y es entrenadora en temas de comunicación, innovación, estrategia y conexión de audiencias. También trabaja como panelista y analista para diversos medios y trabaja en conjunto con la Bolsa de Valores y Ascenso en todo el tema de financiación mediante el método de crowdfunding. Entonces les damos la bienvenida a Nuri, que nos acompaña el día de hoy, y a todos ustedes por hacer parte de este entrenamiento que está enmarcado en el proyecto de Promotion, con el cual buscamos promover la calidad y productividad de las empresas de la industria automotriz, y es financiado por el proyecto, es financiado por la Agencia de Cooperación de COIC. Bienvenidos a todos. Nuri, tienes la palabra. Cindy, muy buenos días. Muchas gracias a ti, al grupo de Promotions, a la gente de UNUDI y a ProColombia, por supuesto. Y a todos ustedes, gracias por estar en este espacio que espero que no solamente sea, digamos, de mucho provecho, sino que también sea un poquito entretenido y que nos ponga a pensar, de las formas como no solamente vendemos y cómo vamos a generar nuestras estrategias de venta de nuestros proyectos de inversión, sino también nos puede servir para las ventas diarias y para entrenar a nuestros equipos de ventas. Entonces, quiero que pongamos unas reglas, simplemente unas reglas de juego. Lo más sencillas es que pueden escribir las veces que necesitan, o sea, vamos a hacer preguntas y espero que los podamos leer en el chat, todo lo que puedan compartir, no hay ningún problema. Vamos a hacer más o menos una primera mitad y vamos a abrir luego más o menos unos 10 minutos de preguntas y luego regresamos y al final hacemos más o menos otros 10, 15 minutos de preguntas, de solicitudes, de aclaraciones que nos puedan permitir eso, ¿cierto? Entonces, pero mientras tanto podemos escribir y hacer todos los comentarios que queramos, ¿listo? Entonces, un saludo muy especial desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Desde Máximo Impacto Consultores, que es mi empresa, y gracias por esta invitación. Ya los había acompañado en 2 sesiones muy cortas de webinar, pero hoy vamos a disfrutarlo estas 2 horas de trabajo. ¿Bien? ¿Estamos listos para empezar? Muy bien, vamos a empezar con esto y es, aquí tienen mis redes sociales y donde me quieran seguir adelante. Entonces, empecemos con esto y es que cuando uno está buscando vender, cuando uno tiene la vena comercial, la vena estratégica y la vena empresarial, casi uno siempre pareciera que en todo momento está uno tratando de vender. Y sí, uno está tratando de vender. Entonces, el hecho de solo vender de una manera tan inicial todo nuestro proyecto es un error que se comete tanto para los procesos netamente digitales como para los procesos físicos, y pedir una inversión también requiere eso. O sea, ¿qué es lo que se requiere para poder generar una venta que realmente sea efectiva? Y venta de una idea, venta de una propuesta, venta de un pensamiento, venta de un producto, de una solución, requiere específicamente tiempo. Y ese tiempo significa yo cómo voy a ir convenciendo, cómo convenzo poco a poco a esa persona que me escucha, a ese que a mí me interesa, que realmente se sume y que invierta en mí. Entonces, eso es lo primero. El error más frecuente consiste en intentar vender demasiado pronto. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona con unos pasos previos. Vamos a ver con los pasos previos cuando necesitamos hacer unos procesos, digamos, necesitamos solicitar algo, no solamente dinero, cuando nos vamos a generar unos procesos vamos a buscar socios, vamos a buscar proveedores, vamos a buscar aliados, vamos a buscar nuestros trabajadores, siempre necesitamos generar unos pasos previos de venta de nuestro proyecto. Entonces, vamos a empezar con estos pasos previos. El primer paso previo se llama ¿qué quiero lograr? El que quiero lograr es, bueno, ¿cuál es mi objetivo?
Si yo simplemente tengo en la cabeza que quiero es vender, hacer plata, digamos que va a ser muy complicado porque de 10 personas que les presentes vas a tener un 9 no. Entonces, si queremos específicamente es qué quiero lograr, y qué quiero lograr es cuál es esa emoción, sentimiento, percepción que yo quiero producir en esa persona con la que yo estoy interlocutando. ¿Qué quiero lograr? Quiero convencerlo, quiero que me recuerde, quiero que piense en eso, quiero que se emocione, quiero que se motive, quiero que efectivamente haya una transacción. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y eso es como si fuera un proceso de enamoramiento. El proceso de enamoramiento va poco a poco y funciona exactamente lo mismo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que no todas las personas son iguales a las que les hablamos. Nuestras audiencias, nuestros públicos son completamente diferentes y no es lo mismo presentar un proyecto a unos inversionistas, por ejemplo, de los que están en un concurso, ¿sí? Estamos participando en un concurso, no es lo mismo venderle a ellos, hablarle a ellos nuestro proyecto, nuestro producto, así estoy en una bolsa de inversión. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen intereses diferentes, tienen ellos mismos objetivos diferentes y tienen normas, reglas, protocolos completamente diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta a quién le estoy hablando, quiénes son esas personas y qué les puede interesar a ellos y qué les puede interesar escuchar de mí, ¿sí? Y si yo sé específicamente y puedo reconocer quiénes están, por ejemplo, en ese panel, yo puedo intencionar mi discurso específicamente para que esas personas o esa persona a quien yo efectivamente le quiero hablar de una manera más directa, entienda una consonancia directamente con mi proyecto. Lo tercero es, bueno, ¿y yo qué le digo? Si voy a decirle, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál va a ser la estructura de lo que yo le voy a decir? O sea, realmente, ¿cuál es el contenido? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el valor que yo le voy a demostrar? ¿Cuáles son esas diferenciaciones? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cuál es esa ganancia que le queremos mostrar? Y por supuesto, lo último es, ¿cómo se lo digo? El cómo se lo digo está prácticamente la magia de un muy buen pitch, de una muy buena comunicación, de una muy buena presentación de convencer. ¿Por qué? Porque el cómo se lo digo, como ya les dije, está la magia, está en la forma en como yo lo inicialmente lo puedo llamarle la atención, lo puedo atraer, lo puedo ir convenciendo, lo puedo ir tanteándole puntos que le puedan ser de su interés y finalmente, cómo puedo cerrar con ese llamado a la acción específico esa venta que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, eso es lo previo. Antes de hacer esa presentación, yo tengo que tener claro cuál es el objetivo, quién va a ser mi público que me va a estar escuchando, pero sobre todo quiénes van a votar, porque por ejemplo, podemos estar en un panel de inversión donde unos cuantos me están preguntando, pero los que me van a invertir son los que están atrás escuchando, que no me hacen ninguna pregunta. Entonces también eso hay que tenerlo claro. ¿Qué le digo? ¿Cuál es el contenido específico que realmente les interesaría saber? Y cómo se lo digo, que es la magia de la forma de la presentación. Entonces, además de tener esto, es necesario entender, creo que los había explicado en alguna ocasión, cómo funciona el cerebro. Resulta que esta máquina hermosa que nosotros tenemos tiene 3 momentos específicos para tomar la decisión. Y lo primero es que la decisión se toma en presente, en el hoy, con la parte más primitiva de mi cerebro. Algunos lo dicen reptiliano, otros le dicen el primer cerebro, bueno, pero es el cerebro que está conectado con el hoy, con el presente, con el momento, ¿sí? Y esa decisión tiene algo que ver con ese estímulo que me produjo a mí, donde yo me convenzo completamente de que eso que me están vendiendo me sirve a mí, me soluciona un problema, me genera una ganancia, me demuestra un valor
Y es porque todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tomamos las decisiones con lo más egoísta que tenemos. Sí, sí, es verdad. Las tomamos es siempre, siempre, siempre en beneficio de nosotros. Pero esa decisión en presente tiene una memoria emocional del pasado, que es todo ese sistema límbico que es la memoria emocional. ¿Qué es lo que sentimos antes en un momento? O si algo nos está diciendo que nos puede dar un impulso o nos puede dar un freno, ¿sí? Nos puede acelerar o nos puede hacer frenar para tomar una decisión. Y ahí están los sentimientos, pero sobre todo las emociones y esas experiencias de lo que sentimos, vivimos, recordamos de situaciones similares cuando nos pudimos haber expuesto a esto. Pero también esas decisiones que se toman en el presente, basados en el pasado, tienen una instancia del futuro, tiene un argumento y una explicación para el futuro. Entonces las decisiones de compra se toman en el sentido, y se llama compra, inversión, decisión de cualquier tipo, en el presente, remontándonos al pasado, y al pasado es el pasado de hace 3 segundos, no hay ningún lío, o de milisegundos. Y nuestra parte más racional del cerebro lo que busca son los argumentos y justificadores para poder, digamos, tomar una decisión y poder justificar esa compra, esa inversión, esa decisión que se tomó en cualquier sentido. Entonces, así procesamos nosotros, todos los seres humanos, la toma de decisiones. La decisión del presente, motivados en el pasado, en las emociones del pasado y con los argumentos y justificaciones del futuro. Alguien dice, sí, es que alguien decía por ahí, es que resulta que nosotros compramos con lo más emocional que tenemos y lo que luego hacemos es justificarnos todo el tiempo, es el tema de compras. Y eso pasa mucho cuando estamos hablando de compras impulsivas. Entonces, en eso estamos. Entonces, es interesante entender esto, cómo funciona y por qué se toman así. Pero también hay un método. Y este método para poder identificar qué es lo que le interesa al otro, qué es lo que quisiera conocer de mi proyecto, cómo lo voy a hacer, tiene varios momentos. El primer momento, que la mayoría que hemos hecho empresa y trabajamos con emprendimientos, identificamos proyectos productivos, buscamos inversiones, es siempre, siempre diagnosticar ese problema. O sea, es decir, cuál es esa necesidad, problema, pena, eso que de verdad no lo podemos decir de una manera casi hasta inconsciente, cuál es ese dolor. La palabra es pain, cuál es ese dolor totalmente inconsciente, ese total dolor inconsciente que es, bueno, entonces, ¿cuál es lo que mi cliente o mi segmento está necesitando? ¿Sí? ¿Qué es lo que, cuál es el dolor? ¿Qué realmente es lo que no nos verbaliza en una conversación? ¿Qué es lo que no nos está contando en las encuestas? ¿Qué es lo que no nos está diciendo en los estudios de opinión, por ejemplo? Sino que son un poco más inconscientes hasta llegar a ese sueño o ese objetivo que es tan profundo que a veces es complicado de llegar. Y ahí hay que identificar cómo le curo la pena. ¿Cómo le curo la pena? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de unos espacios, ¿realmente están buscando sillas cómodas? No, están buscando amplitud, mayor cantidad de contacto, ¿cierto? Lo segundo es, bueno, al hablar de esto, al hablar de esta amplitud, por ejemplo, para los vehículos de transporte, ¿será que es que, por ejemplo, en el tema de insumos para el sector automotriz, ¿será que si estamos hablando de llantas, de todos esos elementos, estamos hablando de qué? De rendimiento, de capacidad, de desgaste, de aumento de uso? O sea, ¿cuáles son específicamente ese sentimiento que se puede ser evidente que realmente estamos buscando? ¿Será que lo que se busca es confiabilidad? ¿Qué es lo que realmente están buscando? O seguridad.
¿sí? No se está buscando algo específicamente de un insumo como tal. O sea, el insumo, la solución como tal es obviamente el producto, la propuesta, el servicio que nosotros generamos. Pero ¿qué es lo que está realmente buscando los seres humanos? ¿Será que están buscando eficiencia? ¿Cuál es o se está buscando rapidez? Entonces hay que ayudarle en nuestros estudios con los clientes, en los estudios de clientes a través de técnicas. No solamente están las técnicas cuantitativas, están las cualitativas y están las neurocualitativas, las neurocuantitativas, que nos permiten encontrar eso, específicamente qué es mi target, mi público, qué es lo que realmente está necesitando, y desde ahí es donde viene la solución. ¿Ok? Esto se llama el pain. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Qué le encuentro? Es como si cuando estuviéramos donde el médico y empezáramos a hacer, el médico nos hace una permanente revisión de lo que nosotros tenemos, pero nosotros le decimos los signos, nosotros le decimos unas señales, nos está diciendo, bueno, es que me está doliendo desde hace 3 días. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué le da cuando le tiene ese dolor? Ok, me da esto, esto. Entonces, a partir de ese pequeño diagnóstico, el médico puede corroborar con unos exámenes que nos permitan o que le permitan a él identificar cuál es la causa de mi dolencia. Funciona exactamente para el tema empresarial. ¿Cuál es realmente ese dolor de ese target? El segundo momento se llama diferenciar el claim. El claim es algo así como cuál es esa propuesta de valor, ese valor real, ese valor que encuentran los clientes en esa solución. Y hay algo muy particular, y es que esa diferenciación tiene que ser única, útil y diferente. ¿Por qué hablar de esa diferenciación? Esa diferenciación es necesaria entenderla ¿y cómo la comunico? ¿Por qué? Porque si en este mercado tenemos un montón de competidores y ofrecemos lo mismo, pero si el cliente no encuentra la diferencia en esto que yo le estoy proponiendo, no va a ser relativo. ¿Y cómo se comunica la diferencia? Se comunica la diferencia a través de una frase completa que diga específicamente qué es lo que contiene. Es como si fuera esa frase tipo titular de prensa que redunda absolutamente todo y que en unas 3, 4, 5 palabras máximos tienen la solución completa a lo que está. Entonces, ese claim es cómo es presentada y cómo comunico esa propuesta de valor. Cómo se comunica esa propuesta de valor y que todo está funcionando en ese sentido. ¿Cuál es la propuesta de valor? Y que en esas palabras, en ese mensaje, se da específicamente que el cliente, ese público, perciba la propuesta de valor. Si no la percibe, no hay absolutamente nada. Recuerde que pueden ir haciendo preguntas, escribiendo en el chat, no hay ningún problema, y ahí empezamos a leer. Bueno, entonces ya tenemos el claim, el pain, que es el dolor, y vamos a necesitar identificarlo con el claim. El claim es, bueno, ¿cuál es eso? Pero además de eso tengo una etapa más que se llama demostrar el gain. O sea, es demostrarle cuál es esa ganancia. ¿Cuál es esa ganancia que realmente tiene, que evidentemente ese posible comprador, ese posible inversionista perciba esa ganancia? Y las ganancias son o personales, o financieras, o estratégicas. Si ese comprador, ese inversionista, ese proveedor, ese cliente no percibe dónde está su ganancia, no logramos hacer un proceso efectivo de convencer al otro. ¿Y cómo se hace ese tipo efectivo? Algo así: personal, estratégico o financiero. Entonces, por ejemplo, yo más que le estoy diciendo para este tipo de vehículos cuál es la ganancia que ustedes creen que puede tener un individuo, una persona, un sujeto, hombre o mujer, que le gusten las carreras, que le gusten este tema de las cuatrimotos. ¿Qué creen que está generando una ganancia? ¿Qué ganancia le estará estableciendo? Podemos poner en el chat.
Para mí lo más obvio es que sea, a ver qué nos dicen por aquí. Muchas gracias. Velocidad, adrenalina, emoción. ¿Qué más? Placer. ¿Listo? Placer. Entretenimiento, diversión. Competencia. Seguridad. ¿Sí? Estar a la moda. Okay. Y todas esas son ganancias personales. ¿Sí? Entonces, desde ahí por eso hay que identificar también el pain, el claim y el gain, porque la demostración de esa ganancia personal la tiene que ser muy evidente para el cliente. Miremos esta. ¿Qué considera que podría ser ahí? ¿Qué ganancia puede tener ahí, más o menos? Si estamos hablando de rendimiento, de eficiencia, de economía, de velocidad, de rapidez. ¿Qué podrían ser? Listo, por aquí tenemos control, cumplimiento, control, cumplimiento, perfecto. De eso podríamos hablar de una ganancia, rendimiento, confort. Nos podría hablar si es alguien personal, de estratégico o financiero. Si es alguien, digamos, una empresa, puede ser estratégico y puede ser también, digamos, personal si es de uso personal. ¿Ok? Vámonos con esta. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Cuál será la ganancia? ¿Cómo le podemos presentar esta ganancia, esa ganancia, ese gain con este tipo de vehículos a una familia? ¿Cómo le podríamos poner? ¿Qué tipo de ganancia? Capacidad, capacidad de rendimiento, comodidad económico, financiero, por supuesto, versatilidad, rapidez, movilidad familiar. Entonces tiene una ganancia estratégica y una estrategia financiera y una estrategia también personal. Muy bien, y vámonos con esta última y esto. Para una empresa, ¿cómo sería? Capacidad, ¿qué más? Volumen, orden. ¿Qué más? Fuerza, disponibilidad, diversidad de servicio, confiabilidad. Entonces es tanto estratégico como financiero. Estratégico como financiero. Entonces, desde ahí es a encontrar para este cliente dónde va a encontrar su ganancia y mostrarle la ganancia desde ahí, dónde realmente estaría la ganancia para ese cliente, ese público al que yo me voy a dirigir. Bien, listo. Ya tenemos ya tenemos este pain, claim, gain. Ahora va a ser la parte más importante para esto y es dialogar con ese cerebro interno, con ese cerebro viejo. ¿Cómo lo convencemos para que tome la decisión y que esa decisión consiga el mayor impacto? En ese sentido es qué emociones y sensaciones provocar. ¿Qué emociones y sensaciones provocar? Quiero mostrarles un par de videos, están en inglés, pero creo que los podemos reconocer todos. Es unos videos donde ustedes nos van a contar y me van a contar qué les movió, qué sensaciones, qué emociones les movió cada uno de estos dos videos y qué recuerdos. ¿Ok? Listo, vámonos con el primero. ¿Están viendo mi pantalla? Listo. Denme un momento, por favor. Ok. Mrs. Long? Yes? We've found a baby girl for your adoption, but there's some things you need to know. She's in Siberia, and she was born with a rare condition. Her legs will need to be amputated. I know this is difficult to hear.
Her life, it won't be easy. Mrs. Long? It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. We believe there is hope and strength in all of us. Toyota, proud partner of Team USA. No te escuchamos, Nuri. Estás en mute. Este video que acabamos de ver es del Super Bowl. Espérenme un momento, por favor. Es del Super Bowl de este año y tiene algo muy espectacular con este Super Bowl, que es el siguiente, y es que este video que lo hicieron, que lo hizo Toyota específicamente para sus clientes, tiene una facilidad de conectar las emociones. ¿Qué sintieron, qué vivieron, qué pensaron ustedes con este video, con este pequeño spot? ¿Qué fibras tocó? ¿Cómo se sintieron? Tranquilo, en el chat puede ser, o alguien puede abrir el micrófono si tienen posibilidades y adelante. Que no hay límites, gracias. Inclusión, no discriminación, empoderamiento, superación personal, empoderamiento. Jamie, gracias. ¿Qué es interesante con este comercial de Toyota? ¿Sí? ¿Qué tiene Toyota dentro de sus valores corporativos? Y que este tipo de videos conectara con esos valores de marca de la empresa. El hecho de que siempre hay retos, disciplina y excelencia en el trabajo. Perfecto, Milton, muchas gracias. El trabajo en equipo, los retos, el hecho de que absolutamente nada queda grande y el tema de la inclusión. Es una cosa muy interesante cuando uno lee y estudia los principios de Toyota, el tema del mejoramiento continuo con el tema del Kaizen que ellos tienen. Es algo, pues obviamente esta empresa japonesa, y lo que hace es como si esos valores corporativos los llevamos a una historia de una mujer como Jessica Lange, que es atleta paraolímpica, y que lleva y que prácticamente refleja ese proceso de fidelización de marca a través de este tipo de spot positivos, ¿cierto? De spot positivos que hacen que la gente se refiera mucho en eso. Entonces, el hablarle al cerebro antiguo, al cerebro más primitivo, buscas esto, que la decisión ahora fideliza a la marca, por un lado. Segundo, que evoca un montón de sensaciones y emociones, que a veces eriza la piel. Y tercero, que recuerda el compromiso de siempre salir adelante y siempre retarse y mejorar continuamente. Entonces, es bien interesante este tipo de video. Y les voy a mostrar el segundo. El traje trae consigo ciertas expectativas. Y por un momento que... Sí, ahora sí. Okay, campers, rise and shine. It's Groundhog Day. And don't forget your booties, because it's cold out there today. Phil? Hey, Phil! No, not you. It's me, Nan Ryerson! Okay, little fella, good job. That's different. Good job. Hey! He got the groundhog! Phil? Hey, you're gonna freeze to death. Who cares? See you tomorrow. Don't say your hair's too long. Safety first. Yeah! He got the groundhog! Phil? It's not personal. It's just a game. Not a bad day, huh? I don't know where we parked. I was following you.
¿Cómo la vieron? ¿Alguien recuerda, algo le recordó a este Super Bowl, esta comercial? ¿Vieron alguna vez esa película? Esa película era más o menos de los 90 y la película estaba relacionada con lo que se llamaba el Día de la Marmota. Entonces, ¿cómo hace una marca? Toma algo que es del pasado, que realmente la gente recuerda a Bill Murray, recuerda la historia de la marmota y la convierte en un nuevo relato, en un nuevo storytelling para la gente. Entonces, bien interesante poder entender que lo que estamos haciendo es entender que no solamente es encontrar ese dolor, encontrarle esa palabra, esa frase clave que le muestre el valor, demostrarle el valor como tal, es decir, cuál es la ganancia, sino también hablarle a ese cerebro que es un cerebro completamente, que es el más primitivo, y ese cerebro primitivo nos va a decir, listo, cuáles emociones, a través de cuáles sensaciones yo voy a convencer. ¿Por qué? Porque es que resulta que son las sensaciones las que generan esa memoria que nos permiten el freno o el acelerador para tomar la decisión. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Listo. Ok. Vamos bien, vamos muy, muy bien. Listo. Ok, entonces, si ya tenemos este proceso, el método, vamos a tener que ir a conocer el proceso. Y el proceso también es un paso a paso. Entonces, es decir, cuando a cada uno de ustedes les dicen, bueno, es que resulta que mañana, específicamente mañana, tienen que ir a hacer esta presentación. Mañana tienen el momento decisivo que van a hacer la presentación ante el inversionista. O le escriben y le llega el correo electrónico. Señor Fabián Mendoza, usted tiene la presentación ante los inversionistas el día tal. Tiene 10 minutos para presentar. Puede llevar una presentación o ayudas y van a estar en el panel A, B y C. Okay. Entonces, ¿qué hace Fabián Mendoza para prepararse? Esto es un proceso y este proceso viene de la siguiente manera. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1, cuando yo ya sé cuál es el objetivo, cuál es el público, ya he ido construyendo qué es lo que le voy a decir, yo me tengo que ir a lo otro y es, ok, listo, entonces, ¿cómo se lo digo? ¿Sí? ¿Cómo se lo digo? Entonces, ¿cómo se lo digo? Esta es. Entonces, aquí el cómo se lo digo empieza con captar la atención. Se dice que los primeros 15 segundos son claves para conectar a la audiencia. Si no fuiste capaz de captar la atención de esa audiencia en los primeros 15 segundos, ya los perdiste. Además, porque hay que renovar cada 5 segundos. Es impactante porque la atención, donde ponemos el ojo, ponemos la atención, donde ponemos la atención, ponemos el ojo, y ahí es donde específicamente necesitamos aprender a captar. ¿Cómo se puede abrir de una manera interesante? ¿Será que podemos presentar como pequeñas actuaciones? Claro. ¿Podemos hacer juego de palabras? Ya enseguida vamos a ver cómo es esto. ¿Será que podemos hacer un tema de preguntas retóricas? La pregunta retórica más chévere de hacer no es ¿qué les parece? No, sino es ¿y si? Cuando hablamos ¿y si? Vamos a llevarle a que las personas que nos escuchen a que vayan construyendo e imaginándose o en su cerebro van construyendo ese imaginario, esa imagen o esa situación con lo que nosotros le estamos planteando. Otra de las preguntas claves para hacerlo, para generar esos nuevos imaginarios y poder captar la atención es ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? También genera la posibilidad de ir a hacer la construcción del imaginario. O podemos jugar el que tienen estas palabras en común, que tienen estos números en común, por supuesto mostrar objetos o contar historias. Vamos a ver cómo funciona esto. Resulta que de lo que más llama la atención, se llama el contraste. En esta imagen, ¿qué es hacia dónde se va el ojo inicialmente? Es decir, ¿a dónde les llevó su primera mirada?
Ok. Tenemos aquí hacia la sombrilla, hacia los colores, hacia la sombrilla, hacia los colores, ¿sí? Y ustedes ven que prácticamente es por ahí un 3-4% de toda la imagen, ¿cierto? Exacto. Resulta que desde el tema de neurociencia se ha encontrado que la publicidad funciona mucho en el contraste. Y el contraste, por ejemplo, esto es blanco y negro contra colores, genera que la imagen, o sea, mi ojo lleve directamente hacia donde está. Si yo genero contrastes de este tipo o de otro, genero inmediatamente una historia. Una historia, estoy contando algo y inmediatamente estoy diciéndole a quien me ve, quien me escucha, a mi audiencia, ahí necesito que ponga la atención. ¿Sí? Que ponga la atención. Ok, eso es lo primero, los contrastes. Además de los contrastes, funcionan mucho las preguntas. Pero las preguntas están, y yo soy de las enemiga número 1 de la pregunta es, ¿sabía usted que prácticamente cuando le decimos, ¿sabía usted que le estamos diciendo a esta audiencia? Venga, usted es tonto, usted no es tan intelectual como yo. Las preguntas podría ser es, en el mundo se genera tantas cantidades de basura en el día. ¿Cuántas producimos nosotros? ¿Sí? Es decir, no genere la pregunta tratando de hacer sentir un poco, digamos, de desconocimiento a la persona que está estudiando, sino la formulación de la pregunta funciona bien. O, si no es preguntas, las afirmaciones. Algo así como las afirmaciones se convierten en el mundo, todos los días se generan 800 toneladas de basura. Listo. Algunos dirán, ¿de verdad? Claro, y yo le pongo una fuente, según el tal, de tal año. Eso me genera inmediatamente credibilidad porque le estoy dando argumentos. Lo otro que podemos hacer es cuando estamos hablando de preguntas o de enunciaciones, volverlas parte de nuestro discurso o volverlas algo así como una especie de anáfora. ¿Qué es eso? Es decir, es una frasecita que me permite hacer como una especie de discurso o de diálogo con una idea central. Esa idea central voy permanentemente a ella para volver a retomar la conversación. Puedo jugar con palabras o números. Algo así como yo pongo cuatro números en mi pantalla y les digo, ¿qué tienen de comunes estos números? Ok, estos números son tal. Ok, no sé, empiezan, bueno, pueden ser tal cosa, y si esos números que yo tengo están relacionados con esa propuesta de valor o ese valor percibido que yo le quiero mostrar, me funciona bien. Algo así como, estos son los 5 años de arranque de la empresa, con este vehículo se ahorra tanto dinero, no sé cuánto, tiene este tiempo de respaldo y puede generar una ganancia de tanto. Entonces, los números que aparentemente pueden ser completamente diferentes y fríos, porque las palabras y los números son totalmente fríos, pero si yo hago una correlación, si hago un relato con esos números o esas palabras, ya prácticamente le estoy entregando o la propuesta de valor, o le estoy describiendo el problema, o le estoy haciendo un sentido a que me pueda recordar esos números. También tenemos que a esos números, eso puede generar algún tipo de ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarle completamente diferente que le capte la atención? Que le capte la atención y que obviamente la mirada se vaya dirigida ahí. Y otra de las posibilidades más grandes que tenemos con esto se llama volver emocionales las cifras. ¿Qué es eso de volver emocionales las cifras? Y algunos dirán, venga, pero ¿qué es eso tan raro? ¿Sí? Resulta que la mayoría de los números y los datos son fríos y a mí me dicen 38.556 y a mí no me dice nada, solamente un número. Pero si yo empiezo a decir que, y lo vuelvo emocional de la siguiente manera es, ok, ustedes, y les digo de la siguiente manera, ¿ustedes tienen estadio en esta ciudad? Ah, sí, ok.
¿Cuántas personas caben en ese estadio? Ah, más o menos 40.000 personas. Ah, ok, listo. Okay. Imagínense que ustedes están en ese estadio y a ese estadio invitaron a todos los adultos mayores de su ciudad, ¿cierto? Y ahí están 40.000. Y esos son poquitos. Ok. Imagínense ahora ese mismo estadio, imagínense su papá, su mamá, su abuelito, ¿sí? Imagínense que ya no es un solo estadio, sino son 7 estadios. Y esa es la población que sufre diabetes mellitus en solo esta ciudad, de personas mayores de tantos años, ¿cierto? Cambia completamente la percepción de ese dato. Los datos cuando son fríos hay que volverlos una imagen, hay que volverlos una historia y se llama volver emocionales las cifras, ¿sí? Ese hacer emocionales las cifras permite que ya se haga cualquier persona que escuche o mire, se haga una magnitud y la magnitud genera sentimientos y emociones, ¿sí? ¿Cuál es esa magnitud que estoy tratando de representar con esto que yo estoy diciendo? Entonces, a través de esa magnitud me va a permitir contar historias, ¿ok? Entonces, se llama captar la atención. Luego de tener de captar la atención, tenemos que pasar al segundo momento. ¿Y cuál es este segundo momento? La fotografía panorámica. ¿Cómo es esa fotografía panorámica y qué es una fotografía panorámica? Resulta que nosotros podemos tener un discurso y tenemos un discurso con unas palabras técnicas preciosas, pero resulta que eso solamente son el 7% del mensaje completo. Si yo en cambio le muestro una imagen, ya sea contrastado del antes y el después, sin mi empresa, con mi empresa, sin esta solución, con esta solución, genero algo que ya le estoy dando una información genial a quien me está escuchando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que eso que nosotros tenemos, que es el nervio óptico, que es mucho más rápido, capte otra cantidad de mensajes, muchísimas cantidades de mensajes. Y además permite tomar decisiones muy fáciles y rápidas porque uno inmediatamente ve la diferencia. Y eso hace que no se malgaste una información en algo que no lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, es interesante mostrarle un tema panorámico, se llama la fotografía panorámica. Algo así como yo necesito mostrarle todo, mostrarle cómo funciona, o sea, prácticamente le tengo que contar como si fuera una historia, le puedo mostrar la imagen, pero le puedo relatar la historia. O si no tengo imagen, yo le describo la imagen con palabras. Entonces, algunos dirán, no, pero es que yo simplemente digo, no, un sol que sale por la montaña. No es suficiente, hay que describir. Hay que describir que vean ustedes el sol que sale por la derecha, que tiene tales cosas, es un sembrado de arroz, unas montañas, es decir, hay que describir efectivamente esa panorámica. Pero esa panorámica, esa fotografía panorámica también nos sirve para hacer cosas como estas, ¿sí? Es decir, mostrar contrastes tan interesantes que nos permitan dar un mensaje y generar una reacción. Aquí lo que buscamos es una reacción inmediata para esto. Me dirán, Nuri, pero esto lo puedo hacer con el tema de cifras económicas. En la primera parte tal vez no, pero lo primero que estoy haciendo es captarle la atención, mostrarle el problema completo, contextualizar para que pueda, digamos, luego llegar a las cifras que son las que necesitamos dar de una manera mucho más efectiva. ¿Bien? Se llama la fotografía panorámica, muéstrele todo. Prácticamente si lo pueden hacer tipo 360, bien. Y cuando hablo de fotografía panorámica, no estoy hablando únicamente de fotografía completa, estoy hablando del antes y el después, estoy hablando del momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, en el que esto pasa, esto es lo que la gente tiene, estos dolores, y entonces con esto es que lo soluciono. Y le puedo hacer un proceso de contraste muy efectivo. Listo. Vámonos con los siguientes. Vamos a tener 10 minuticos de charla más y entramos a un tema de preguntas, ¿ok? Y entramos a preguntas.
Listo. Entonces ya tenemos, vamos para el tercer paso. El tercer paso se llama la diferenciación. Y esta diferenciación es súper necesaria. ¿Cómo se hace? Esta diferenciación es en una sola frase. O sea, esa diferenciación hay que repetirla al menos 3 veces que genere memorización. Contiene toda la diferenciación. El mensaje tiene que ser simple, claro, concreto, contundente y cierto y comercial. Y tiene que representarle ese valor, esa ganancia financiera, estratégica o personal, ¿ok? ¿Cómo mostramos la diferenciación? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo una especie, un producto, que de verdad hay muchísimos en el mercado, si yo estoy vendiendo pimienta roja, ¿será que con esto es suficiente para diferenciarme? ¿Qué consideran ustedes? Con esto es completamente, si yo muestro exactamente igualito a los otros, ¿será que es suficiente para que ese cliente entienda mi diferencia? No, ¿cierto que no? No, con esto no le muestro nada, a pesar de que yo le puedo mostrar costos, le puedo mostrar fabricación, pero es percibida esa diferencia a simple vista, o sea, es tan absolutamente clara mi diferenciación que uno dice, pues claro, véalo ahí, ¿cierto? Ok, bien, listo. En cambio, si yo le muestro esto, ¿es suficiente diferenciación? A pesar de que están en la misma categoría. Sí, ¿cierto? Tengo una diferencia muy clara en esto, a pesar de que es la misma categoría. Esto es lo que necesitamos aprender a describir, cómo se llama, cuál es la diferencia, ¿sí? Que la gente, uy, sí, claro, vea, es que ahí está, diferentísimo, claro, es esto, y percibe la ganancia personal, estratégica o financiera, recuerden eso, ya, ¿cómo le muestro esa diferencia? ¿Cómo se la hago entender? ¿Cómo no solamente se la explico, es que la tiene que percibir inmediatamente? O sea, que prácticamente esto nos ahorra toda la explicación de costos, de procesamiento, de todo en esto. ¿Y saben por qué? Porque le estoy apuntando a ese pain, a ese dolor que tiene de una manera tan claro que cuando ve eso, ay, no, sí, ya eso es, eso, ya, listo. Ya comprendí, ya entendí, ya me mostraron exactamente lo que tengo. Entonces, el hecho de poder mostrar la diferencia es esto, no es diferencia, sino diferencia, y están en la misma categoría, ¿ok? Dirán, no, pero es que es muy loco mostrar la competencia. No, hay que ser absolutamente claro con esos atributos que son totalmente diferenciados. Y el cliente, nuevamente, ese cliente, esa audiencia, ese comprador, ese inversionista, tiene que reconocer la diferencia casi a simple vista, a simple oído, a simple percepción. ¿Bien? Sí. Si ya tenemos la diferencia, vamos a pasar a lo que es comunicar el valor probado. Pero eso lo vamos a dejar para dentro de 10 minuticos que volvamos a empezar y yo quiero que podamos abrir los micrófonos y a conversar un poquito de esto hasta el momento. Y quiero preguntarles a los que quieran participar es, cuando tienen que hacer una presentación, un pitch, una presentación como tal, una inversión, ¿cuáles son esas situaciones o cómo lo han hecho por lo general? Que nos cuenten una experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es lo más difícil para ustedes? ¿En qué les resulta más fácil? Entonces los escucho. Podemos, Cindy, podemos, eso, Ana María nos va a decir algo, ¿le podemos permitir abrir el micrófono? Gracias, Ana María, adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien, gracias, Ana María. en mi experiencia he hecho bastantes pitches, bastantes escenarios. El reto más grande para nuestro equipo ha sido el manejo del tiempo. Okay. Siempre te ponen un tiempo limitado y sin embargo te retan a que pues digamos que resumas en ese tiempo limitado una gran cantidad de información. Entonces pues ahí se plantea un tema de priorización, de qué es lo esencial y me parece súper valioso lo que planteas de tratar de decir todo gráficamente.
no caer en ese viejo error que se ve todavía muchísimo de hacer un PowerPoint con el texto de lo que uno está hablando, pues que no dice nada visualmente, ¿cierto? Eso es un reto muy grande y pues el otro reto grande, y es un reto muy bobo, pero te digo que para mí es crítico, es el tema de cuando estás presentando un PowerPoint o algo así y estás hablando. Entonces, generalmente cuando se trata de reuniones virtuales, técnicamente pues no es conveniente que uno mismo pase las diapositivas. Entonces, es muy importante coordinar con quién las va a pasar. Me parece horrible estar ahí como, sí, pásala, sí, la siguiente. Entonces, lo que nosotros hacemos es como ensayar, ¿sí? Para que el que va a pasar las diapositivas tenga una palabra clave en la que sabe que ya tiene que pasarla para no quitarle como el hilo a la conversación, ¿cierto? Esas han sido como las dos cosas que nos hemos aprendido, digamos, resumir y pasar una presentación así de corrido, sin interrupciones y sin cosas que distraigan, ¿cierto? Claro, porque es que cualquier presentación, cualquier pitch, cualquiera inversionista es una puesta en escena, ¿cierto? Es igual una puesta en escena como cuando uno en el colegio o en la universidad hacía las obras de teatro y uno sabía cuándo entraba el uno, cuándo entraba el otro, cuál decía el guión, y de verdad funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que identificar, si es presencial, cómo está el escenario, yo hacia dónde me puedo mover, qué puedo poner, qué no puedo mover. Tengo que haber ensayado absolutamente todos los recursos y tener plan A, plan B y plan C. Yo siempre digo que el peor aliado que uno puede tener en una presentación se llama Morphy, porque ese se encarga de tirársele a uno absolutamente todo. Ese día no le funciona el PowerPoint, se va la luz, resulta que la demostración en vivo no funciona, bueno, pasa absolutamente de todo y es muy crítico, entonces hay que aprender a tener plan A, plan B y plan C. Lo más importante es que cuando las personas, y ahorita que vamos a hablar enseguida de pánico escénico y hacer unos ensayos, la mayoría de las personas dicen, uy Dios, es que a mí me da mucho susto de que cualquier cosa no me funcione y ese me bloquee, ¿sí? Y de verdad, alguna cosa que no funcione bien uno se bloquea y de verdad no le funciona de todo. Entonces hay que tener un poquito, digamos, de ensayo, hay que tener un equipo preparado, hay que tener ayudas y como dice Ana María, tener claves para saber cuándo funciona. Yo soy de las que prefiero manejar mi PowerPoint y tengo efectivamente para, digamos, manejar el tiempo. Y sí, el hecho de manejar el tiempo es vital. Normalmente siempre cuando vas a tener una invitación, siempre definan cuánto o pregunten cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos para esa presentación? Y sobre todo, que ya vamos enseguida al punto súper importante, me parece lo más estratégico de una presentación para inversión y para venta, van a entenderlo porque hay que distribuir el tiempo. Julio Valenzuela nos quiere aportar algo. Julio, adelante, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Nuri, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Nuri, no sé si yo estoy, bueno, es una duda y aportar algo acá, de pronto, no sé si sea un poco salido de foco, pero quería decirles que uno como comercial, uno se enfrenta muchas veces a este tipo de situación con el cliente, frente al cliente, ¿cierto? De hacer la presentación, de formular el proyecto y de tratar de convencer para la venta. Y pienso que después uno a la espalda tiene toda una compañía, ¿cierto? Una compañía, una empresa, entonces uno da la espalda y va a exponer el proyecto y también me gustaría como que, yo no sé, es una idea que quiero darles en un próximo webinar, que haya como una explicación de tu parte de cómo uno interiorizar eso a la empresa, a los funcionarios de la empresa, al área de ingeniería, al área de producción, al área de contabilidad, de mercadeo. Vea, tengo este gran proyecto, esta gran idea, el cliente me está copiando, entonces por favor como que sensibilizar un poco esa parte, porque es que uno se encuentra como con los dos escenarios, ¿no? Primero el susto frente al cliente
cierra el negocio o adelanta o avanza el tema y luego es, venga, ¿cómo pues convenzo a las personas del interior de la empresa? Entonces ese quería pues tener esa inquietud para un próximo webinar y que nos ayuden y uno poder invitar al personal de la compañía, ¿sí? Para que esté ahí. Gracias. Gracias Julio por ese aporte. Ahí le dejamos la inquietud a Promotion, específicamente porque esto es todo un proceso de negociación de innovación, de la negociación de de negociación interna de innovación. Entonces, interesante, ¿ok? Bueno, ¿alguien más nos quiere decir algo? ¿Alguien más? Bueno, entonces, digamos con esta parte que para mí es vital y se llama cómo comunicar el valor, ¿cierto? Entonces, si ya tuvimos la posibilidad de captar la atención, mostrar la foto panorámica, reconocer efectivamente dónde está la diferenciación, comunicar el valor probado es absolutamente fundamental. ¿Qué significa el valor probado? Es decir, no es cómo se usa, no. No es cómo funciona, es cuál es la ganancia real que obtiene en mostrar cómo funciona. Esto es, y la recomendación es dedique el 70% de la presentación a mostrar ese valor de esa solución. Dirán, Nori, ¿qué es ese montón de tiempo? Sí, el 70%, porque yo lo que puedo hacer es convencer. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo utilizar historia de cliente, puedo hacer demostración, puedo mostrar datos o puedo generar una visión. Y ya les voy a contar qué impacto, digamos, en la percepción del valor probado tiene cada uno de estos. El primero se llama la historia del cliente. Una historia de cliente tiene la capacidad de demostrar el valor entre el 80 y el 100% de ese valor. Si lo hago como testimonio, mejor. Si lo tengo con fotografías, si lo tengo en video, si lo tengo en el paso a paso, en un infográfico, le estoy mostrando la ganancia que obtuvo ese cliente, estratégico, personal, financiero, el valor de esa propuesta de valor que realmente la recibe y adicionalmente se puede ver reflejado en esa historia de cliente o en esos clientes que yo les estoy mostrando que realmente mi producto, mi servicio, mi idea, mi función es perfecta para eso, ¿cierto? Entre el 80 y el 100% demuestra ese valor. El segundo se llama ¿cuáles son la demostración en vivo? Las demostraciones en vivo tienen algo muy particular. Tienen algo muy particular porque es prácticamente que yo le digo, vea, esto se usa así. Tiene un impacto de convencimiento del 40 al 60%. ¿Sí? Del 40 al 60%. Si yo utilizo una estrategia que se llaman los datos, las estadísticas, tengo la posibilidad de que ese valor probado me esté mostrando entre el 20 y el 40% de lo que es ese valor. O sea, ten la capacidad de convencer entre un 20 y un 40%. Y si yo hago específicamente una visión narrada, tengo entre el 10 y el 40%. Entonces la pregunta sería, Nuri, ¿puedo escoger cualquiera de estas? Mi respuesta es, si puede, escójalas todas. Y empiece con algo que tenga mayor impacto, el cliente, la historia del cliente, ¿cierto? Con eso es suficiente. Si tiene que demostrarlo para que la gente utilice el producto y lo tiene ahí, excelente. Póngale los datos, o sea, uso, cuánto es el porcentaje y finalmente llévelo con un llamado a la acción con esta visión narrada. O sea, es cómo lo ve dentro de su espacio. ¿Por qué? Porque directamente hay que llevarlo al imaginario del cliente, de ese inversionista, o de ese comprador, de esa audiencia, a que prácticamente se imagine y proyecte en su cotidianidad, en su vida, en su momento, cómo funcionaría esa pregunta. Yo soy de las que nunca recomiendo, o sea, yo recomiendo
Nunca preguntar, bueno, ¿cómo les parece esto? Yo, uy, Dios mío, no. Pregunten siempre, este producto, esta solución, ¿cómo le podría mejorar a usted su ambiente, su rapidez, su eficiencia? O sea, pegados del pain que yo le detecté, ¿cómo le funcionaría este producto, esta solución a su estrategia? ¿Listo? A su problema, a su necesidad, a su oportunidad. ¿Bien? ¿Tenemos preguntas ahí? El 70%. El 70% de la historia del programa, de ese pitch, así tenga 5 minuticos, ojalá que esté muy relacionado con esto que yo quiero contar, ¿sí? Por supuesto, hay momentos de pitch que tienen una valencia muy diferente. ¿Por qué? Porque dicen, no, solamente tienes 3 minutos. Y esos 3 minutos solamente te va a dar para, si es una idea, el problema, el contexto del público, ese segmento, por supuesto, la solución y cómo resuelve esa solución. No tienes sino para mencionar esto. Si lo haces a través de un storytelling, le cuentas absolutamente todo. Si lo haces a través de unas viñetas o de imágenes, les cuentas todo. Si lo haces solamente en un pitch en palabras, hágalo de una forma sencilla y describa las imágenes. Describa las imágenes. Está bien que todas las personas tenemos diferentes canales de comunicación y tenemos dominancia de alguno de los canales. Y yo siempre sugiero que utilicemos, cuando estamos haciendo una presentación, los 3 canales de comunicación. A ver, Nuri, ¿cómo así que los 3 canales? Listo. El primero es visual. Lleve qué mostrar. Contraste, describa imágenes, describa escenarios, de modo que si no tenemos la imagen, si no tenemos el PowerPoint, si no tenemos digamos una presentación como tal impresa, por lo menos le podamos describir el imaginario. Segundo, utilicen la musicalización, lo que llamamos el tonito, el paraverbal. El paraverbal funciona con el tema de hacer silencios, aumentar más rapidez o más despacio, dependiendo de eso. Pero también para los auditivos son absolutamente necesarios los datos. Y el paso a paso, traduce la estructura. ¿Por qué? Porque los auditivos se conectan mucho con esa información y como tienen gran capacidad mental, cogen esa información, la contrastan con la que ellos traen e inmediatamente pueden hacerse una idea de lo que se está diciendo. Además, los datos dan credibilidad. Y para el kinestésico, hay que hacerle sentir la emoción. O si tenemos la demostración, es necesario tener que lo toque, que lo palpe, que lo use, porque es necesaria esa experiencia que debe vivir, ¿cierto? O sea, ¿qué estamos específicamente? Siempre entiendan cuál es ese dolor de ese cliente, búsquenle en esa palabra ese valor, demuéstrenle la diferencia, demuéstrenle la ganancia y a partir de estas actividades sensoriales, convénzalo. Eso es lo que hay que hacer hablando, esa es la conversación con el cerebro viejo, con el cerebro primitivo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Bien, cuénteme, en una presentación, en un pitch, ¿cuánto tiempo le están dedicando a mostrarle ese valor? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué tanto le están utilizando? ¿Qué estrategias utilizan para mostrar ese valor probado? Ana María, adelante. Mira, te quería compartirles una experiencia y es una cosa una habilidad que uno tiene que desarrollar y es la capacidad de hacer cambios rápidos y adaptarse si pasa algo, ¿no? Entonces, nosotros hace poco tuvimos una experiencia, participamos de un programa del Ministerio de Comercio y al final del programa de intervención había que presentar pues precisamente eso, la propuesta de valor y el modelo de negocio y el modelo financiero de uno. Entonces, el grupo que pasó justo antes le dijeron, pero presente de primera su propuesta de valor y nosotros no la teníamos de primeras. Entonces nos tocó moverla adelante y nos salió bien
Y me parece que lo clave, o sea, a mí me parece que, y tú me confirmas si te hago la pregunta, o sea, empezar por la propuesta de valor es una cosa que como que le capta la atención y le da poder al pitch. Y pues para presentar la propuesta de valor uno no puede echar carreta, tiene que ser una cosa supremamente concreta, con las ventajas y las soluciones a la necesidad del cliente puntuales, ¿cierto? Como una cosa de 3, 4, 5 palabras máximo. Y a mí me parece que es chévere empezar ahí, o sea, porque normalmente uno como que trata de ser cronológico y dice, voy a empezar contando la historia de la empresa, por ejemplo. Y hay veces que al cliente ni eso ni le interesa, sino lo que al cliente, como tú decías, le interesa es qué le voy a dar. Y la propuesta de valor es eso, ¿qué le voy a dar? ¿Cierto? Entonces, ser flexibles es clave y me parece que la propuesta de valor, pues definitivamente es el centro de todo el pitch, ¿no? Así es, así es. ¿Qué es interesante, Ana María? Y voy a invitar a otra persona que levante las manos también para que nos cuente su experiencia. Hay algo bien significativo y es que lo que más se recuerda en un pitch, una presentación, es el inicio y el final. Y esa propuesta de valor la puedes dividir, presentarlo en 3 momentos diferentes. No hay ningún problema. Y estás haciendo reiteración en la propuesta de valor, pero la estás haciendo en diferentes momentos y estás prácticamente como si estuvieras dando dosis pequeñas de esos atributos de esa propuesta de valor para que genere mucho mayor posibilidades de que se desarrolle de una manera estratégica ese pitch. Todo depende del espacio, del entorno, del contexto. Por eso es necesario investigar, por ejemplo, ¿yo dónde voy a hablar? ¿Va a ser virtual? Yo que tengo, y por ejemplo, sobre todo con estas cámaras que a veces es tan impersonal, podría decirse, uno puede o incrementar la estrategia a través de este tipo de cámaras, a través de este tema virtual, o me puedo disminuir completamente y se le puede quitar el impacto que yo quiero tener en mi pitch. Pero la respuesta, Ana María, siempre será depende. Depende de la estrategia, depende, y sobre todo, sí, yo soy de las que digo, divida y sí, empiece con la propuesta de valor, así sea tipo palabra nada más, y a partir de ahí empiece a construir. Lo que pasa es que nos hemos quedado mucho con la típica construcción que nos han enseñado para los emprendedores, y nos quedamos con eso, y a veces no funciona tan bien ahí. Ok, entonces, si alguien más quiere hablar, puede levantar la mano, no hay ningún problema. Yo los invito a algo, a que diligencien la encuesta, el cuestionario de asistencia que tenemos todos en el chat. Ahorita Cindy nos la vuelve a poner, entonces les agradecemos que por favor nos la diligencien. ¿Bien? ¿Alguien más nos quiere contar su experiencia? ¿O continuamos y luego conversamos al final? Listo, conversemos entonces al final, no hay ningún problema. Entonces ya hemos hablado de que ese 70% es mostrar el valor probado. Ese valor probado es vital precisamente para poder identificar hacia dónde vamos y cuántas veces lo tenemos que representar. Tenemos este valor y, por supuesto, historia de cliente, demostración datos. Y eso sí, hay que demostrar la máxima ganancia. ¿Sí? Hay que demostrar cuál es la máxima ganancia o el rango de la máxima ganancia. Eso es vital presentarlo. Ojo, presentar la prueba más sólida. Uno siempre se va a vender con lo más bonito que tiene, por supuesto, eso es clarísimo. Y explicar la prueba de una forma creativa. Algo así como traemos voluntarios, si tenemos forma de hacer la prueba ahí, invitamos unos voluntarios o invitamos a la propia gente del panel, de quienes son los inversionistas, y empezamos a probar. Muy al estilo, me imagino que han visto Shark Tank, que ellos prueban los productos y en ese sentido tiene pues esa sensación. Entonces, ¿qué hemos hecho en este paso a paso de cómo hacer un pitch efectivo? Tenemos los pasos previos, volvamos a repetir, pasos previos de cuál es el objetivo, quién es el público, qué le digo y cómo se lo digo. Digamos la fórmula que es el método de identificar el pain, construir el claim,
demostrar el game y hablar con el cerebro primitivo a través de las sensaciones, y el método, el proceso paso a paso, que es captar la atención, generar una fotografía panorámica, ser muy claros en la diferenciación, utilizar el 70% del tiempo para demostrar el valor probado, ese valor de la solución. Y vámonos con esto que a mí me encanta, y son, ¿cuáles son esas preguntas? Perdón, esas preguntas 360 grados. Estas preguntas 360. Está silenciada, Nuri. Ok, listo, gracias. No me había dado cuenta que estaba silenciada, gracias. Entonces, vamos para estas preguntas 360 grados. Y uno prepara muy bien, uno prepara espectacularmente la presentación, el PowerPoint o lo que quiera presentar, y uno se lo aprende y uno dice, bueno. Pero pocas veces prepara lo más estratégico, que se llaman las preguntas. Las preguntas son aquellas donde las audiencias no es un tema de aplausos, lo que buscan es aclarar ciertas cosas. Entonces, desde ahí hay 3 tipos de preguntas. Las primeras preguntas se llaman, ¿cuáles son las preguntas obvias? ¿Qué es una pregunta obvia? Una pregunta obvia es aquella que busca es para ampliar y aclarar información, algo así como cuánto tiempo, precio de costo, tiempo de demora, procesos logísticos, todo aquello que nosotros ya tenemos con nuestra investigación y que sabemos cuáles preguntas nos pueden hacer que permiten aclarar y ampliar la información. Busquen quién les haga la mayor cantidad de preguntas obvias para que ustedes lo tengan preparado. Hay algo interesante, y es que cuando estamos respondiendo preguntas, si solamente soy yo quien estoy y solamente tengo yo la oportunidad de responderlas, pues por supuesto, soy yo la que me tengo que preparar para responderlas con mi equipo. Recuerden que esto es un equipo de apoyo que me ayuda a construir toda esta puesta en escena. Y la forma de responder las preguntas también es una puesta en escena. Pero si tengo la posibilidad de tener mi equipo y hay la posibilidad de que ellos me ayuden a responder, también hay que generar las respuestas. ¿Qué es interesante cuando te están haciendo las preguntas? Y esos son truquitos únicamente. Lo primero es cuando te están haciendo las preguntas y normalmente uno está nervioso. La recomendación es, si tiene cómo tomar nota, tenga cómo tomar nota. Así no escriba nada, pero es solamente para el miedo. Para el miedo, sí. Si uno a veces se paniquea y uno no escribe nada. Pero simplemente es eso. Esa es la primera. Lo segundo es que se tiene, digamos, es para estar sanos en el tipo de pregunta que me están haciendo, parafraseen la pregunta. ¿Por qué? Porque los que tienen que tener, digamos, claridad de qué le están preguntando son ustedes, somos nosotros que nos están haciendo la pregunta. Entonces, no hay ningún problema si parafrasean la pregunta con lo siguiente. Entonces, usted lo que me está preguntando es si tal cosa. Sí. ¿Eso qué me permite? Me permite empezar a responder desde lo que yo conozco, o sea, reformular mi pensamiento, aclarar cuál es la pregunta específica, porque a veces es algo enredado en la forma de preguntar y necesito yo aclarar para dar una respuesta. Ojo, el problema no es de quién pregunta, sino de yo cómo respondo. Aclaremos. No, es que vean, me hizo una pregunta corchadora. No. Usted se tiene que preparar para poder hacer ese proceso de interlocución y aclarar y tener usted totalmente manejable y en control lo que va a responder. Eso es lo primero. Lo segundo es que muchas veces uno responde muy rápidamente y uno se puede permitir tomarse un tiempo para responder, 10, 15, 20 segundos. Es permitido porque es necesario generar. Algunos dicen, no, pero es que no sabía la respuesta, era que le tocó pensar. No, o sea, que eso no los turbe porque es necesario generar la claridad de los pensamientos. Lo tercero con esta forma de responder, ojalá respondan en frases cortas. Sí, cuando tengan esas preguntas preparadas, tengan las frases cortas. Las respuestas no pueden tomar más que el tiempo de la pregunta.
No pueden tomar más que el tiempo de la pregunta, o sea, tienen que ser cortas, concisas y concretas y responder específicamente. Claro que también hay preguntas que uno diría, uy, ¿qué me estará queriendo preguntar y cuál es la intencionalidad de esa pregunta? Hay preguntas que uno puede decir, no, yo no la tengo, no tengo la respuesta en este momento, le agradezco, no habíamos visto esa posibilidad, nos va a permitir desarrollar algo más dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, como lo quieran llamar. Y es permitido, que es necesario que haya una honestidad completa frente a la forma de responder y quién responde. Ojo, nunca, nunca digan mentiras en una pregunta, cuando le hagan una pregunta, nunca se inventen la respuesta. No se imaginan el problema porque si alguien, y la intención es, por ejemplo, no está tan chévere, no entendemos esa intención de ese preguntante, de pronto es que él sí tiene la respuesta y lo que quiere es hacer corchar. Entonces, por favor, nunca inventen la respuesta. ¿Bien? Listo. Ok, entonces las preguntas obvias son esas que lo que buscan es ampliar información. Ahorita vayan pensando qué preguntas incómodas les han hecho a ustedes en una evaluación de estas y cómo han podido, digamos, sortear esta situación. El segundo tipo de preguntas son las preguntas que son retadoras. Son preguntas que lo que nos va a permitir es ampliar la visión del negocio. Es decir, que de pronto no solamente no la teníamos, sino que también nos permite contarle a ese jurado, a esos inversionistas, a esos clientes, hacia dónde va el negocio, el futuro, los clientes, dependiendo de cuál es esa ganancia máxima que nosotros tenemos. Y hay las que no se quieren responder. Hay preguntas que son parte de confidencialidad. Y hay momentos en que no se puede dar ese tipo de respuestas, pero alguien diría, no, es que no hay respuestas confidenciales. Sí, en negocios sí hay. Si hay en un primer momento, son respuestas que uno puede decir, agradecemos esta pregunta, esperamos avanzar en las conversaciones y en una sesión posterior, después de tener ciertos documentos legales firmados, podremos continuar y podemos ampliar esa información. O sea, no hay ningún problema si eso hace parte de la confidencialidad de la empresa. Hay otras que uno no quiere responder y es que hacen parte del sumario de la empresa, o hay otras que lo que quieren es saber qué tanto, o si ustedes, o si el que está siendo entrevistado va a hablar mal de la competencia o va a denigrar de alguien o algo, y eso les recomiendo ser muy correctos en el tema de los negocios, en este tipo de organizaciones y de inversiones, porque todo termina sabiéndose, por un lado. Y segundo, no es tan ético desprestigiar al otro, digamos, de nuestro público. Entonces es fundamental decir a ese tipo de informaciones o a ese tipo de rumores, cuando son rumores, no me voy a referir. Eso hace parte de otra instancia, no me voy a referir a ello, le agradezco la pregunta, pero no soy yo quien pueda responder ese tipo de preguntas. Sobre todo cuando lo hacen, cuando uno falta en un tipo de este tipo de entrevistas, no falta el periodista o el que quiere sacar alguna noticia por ahí rara y se mete en tratar de sacar información o posiciones de los comerciales o de los que están al frente, simplemente para generar una expectativa en el mercado, y eso funciona. Eso funciona, entonces también es aprender a no caer en ese tipo de preguntas. ¿Ok? Bueno, asegurarse de entender la pregunta y tener la capacidad, o sea, que quien está al frente tenga la capacidad de responderla. Escuchar con atención, entendiendo cuál es la percepción del interlocutor. Le recomiendo nunca preguntarle a esa audiencia, que es sobre todo inversionistas, ¿le quedó claro? ¿Me entendió? Sino es cómo podemos ampliar la información para ustedes, cómo les puedo puntualizar, qué otro tipo de evidencia necesitan. O sea, en vez de decir si entendió o no entendió, porque eso es un tema de una percepción inmediata. Y por supuesto, tomarse un corto tiempo para planear las respuestas. Eso es vital, tomarse un tiempecito para planear las respuestas y
cuidar el lenguaje corporal. ¿Cómo así que cuidar el lenguaje corporal? Resulta que normalmente, voy a ponerme aquí de pie un momentico, normalmente cuando uno termina de hacer la presentación, uno está así chévere y después va y se escuda y se pone así. El mensaje que le entrega al evaluador es, no, este no quiere. O hay un atril y me meto detrás del atril o detrás de una silla. Entonces es como si estuviera metiéndome en un tema de burladero, o sea, me voy a defender como sea o no quiero que me lo pregunten, porque eso genera, o sea, el mensaje que estás dando es el 58% con el lenguaje corporal y prácticamente lo que estoy haciendo es dando el mensaje contrario al que quiero decir. Entonces, en ese sentido, tener un poquito de conciencia de cómo voy a manejar mi cuerpo, de cómo lo que yo llevo va a informar o a dar una especie de información y un mensaje apropiado o no apropiado a lo que estoy diciendo, si va a distraer o no va a distraer, y si específicamente los gestos de mi rostro, que hay personas que somos muy expresivas y hablamos con la cara y todo lo decimos con la cara, si realmente mis expresiones van a ser, digamos, unos amplificadores del mensaje o al contrario, van a ser unos manipuladores. Por ejemplo, es que muchas veces nos han enseñado que esta posición de las manos, ¿cierto? De las manos, es muy bueno, a ver, lo voy a poner aquí, pues esto es un tema de seguridad y de todo eso, entonces, pero es que hay gente que se convierte en que las manos se convierten ya, entonces se convierten en los manipuladores y se pierde el mensaje, ¿cierto? O hay veces que uno termina haciendo señalamientos en partes del cuerpo que uno no tiene por qué terminar señalando y como este es el 58% del mensaje, obviamente la atención se va para otro lado. El cuidado con las manos, los gestos agresivos, los gestos duros, la entonación también, digamos, es la forma en cómo da el mensaje y efectivamente va a haber preguntas que nos van a incomodar y que nos van a hacer sentir incómodos. El asunto es, entiendan que quien está haciendo el papel del entrevistador, del inversionista, necesita aclaraciones. Y necesita aclaraciones justamente para poder tomar su decisión. Recuerden, hay que hablarle a ese cerebro primitivo. Entonces, si el mensaje que yo le estoy dando es, ya, me molestó, no le puedo confrontar, no le puedo decir nada, podemos generar esa memoria emocional que es instantánea, a pesar de que es del pasado, le podemos generar una mala impresión. Entonces hay que cuidar, hay que entrenarse en la comunicación no verbal, en el tonito, en el paraverbal que llamamos, pero sobre todo en cuál es el imaginario, cuál es el mensaje que queremos dar, porque es una puesta completamente en escena. Bien, ¿alguien nos quiere contar cuáles han sido esas preguntas que le han hecho, que les han hecho cómodas o incómodas y cómo las han manejado? 2 o 3 personas que nos cuenten. Estamos como tímidos. Adelante, ¿quién nos quiere contar? Una pregunta incómoda que le hayan hecho en algún tipo de inversión o algún tipo de cliente y cómo lo han hecho. No nos tiene que contar la pregunta, sino cómo han manejado esa situación. Jaime, adelante. Jaime Monguí. Hola, hola, buenos días. Hola, Jaime. Hola, Jaime. Bienvenido. Gracias. Mira, algo fundamental que mencionaste sobre la propuesta es que tiene que ser única, útil y diferente. Y básicamente esa propuesta o esa diferencia está orientada hacia la percepción del inversionista o del cliente, ¿no? Es que sea única para el cliente o que incluso haga sentir único al cliente. En general, creo, y también por experiencia personal, la pregunta más incómoda es cuando uno no logra llegar a alcanzar ese objetivo. Entonces, particularmente, uno con la intención de volver único a ese cliente o a ese inversionista, llega a sentirse desubicado cuando esa contraparte menciona, oiga, ¿y por qué fui el último al que contactó? ¿Y por qué no me dijo antes? ¿Por qué no habla sobre este aspecto de mi negocio o de mi persona? Entonces, pienso que esa para mí ha sido una de las
de los temas más incómodos porque incluso se asoman todos los sentimientos desde la frustración hasta la ansiedad y etcétera. Entonces, bueno, quisiera compartir eso con todos. Gracias. Sí, esas son las preguntas que uno dice, uy, no, eso no tenía ni idea cómo responderlo. Hay algo que se llama Jaime para todos, y es que cuando uno tiene ese tipo de cosas, o también cuando uno tiene algo de pánico escénico, hay algo que se llama, va a sonar feo el término, pero es así, se llama vacunar al cliente o vacunar a la audiencia, y es prácticamente antes de empezar a advertirle todas estas cosas, algo así como nosotros quisimos dejarlo, como siempre se mencionan a los ganadores que están en el primer lugar se mencionan de último, y eso es lo que hicimos, por eso lo dejamos. Bueno, es generar un tipo de estrategias que permitan esas situaciones que son un poco incómodas, que sabemos que obviamente porque ya conocemos, o por historias o por referencia a los clientes, que nos van a decir, ven, es que no le gusta tal cosa, él solamente le da 10 minutos, no le lleve presentación, y eso nos permite también conocer, digamos, el estilo de cada uno y poder encontrar cuál va a ser esa diferenciación de cómo llegarlo. ¿Por qué? Porque nos ha pasado en las empresas que prácticamente es como si los formáramos a todos igualitos. Y nuestros famosos protocolos de venta y todos son iguales, empieza así, pero efectivamente el contacto humano, el conocer la gente, el percibir ese tema de emociones y sensaciones, tener un poquito de empatía y tacto, eso es todo, tengo un poquito de empatía y tacto y pueden generar unas muy buenas relaciones. Recuerden que todos los procesos comerciales son netamente emocionales, entonces sí, por más pliego de peticiones que tengamos y por más TRFs los tengamos clarísimos, la decisión siempre lo va a tomar un ser humano. Entonces desde ahí, eso es lo que no podemos descuidar, que estamos hablando con seres humanos. ¿Listo? Jaime, muchas gracias. ¿Alguien más quiere contarnos? Ok. Y vámonos con la última parte de este método, de este proceso. El tema del cierre. ¿Cómo cerrar? ¿Cómo cerrar una presentación? Lo primero es que al cerrar esa presentación hay que tener en cuenta que lo más importante es repetir el valor y la diferenciación de esa solución. Eso se tiene que quedar. El valor. Importante, entender que el cerebro recuerda el principio y el final. El principio y el final. Que solamente se queda el 2% de la información en la memoria del escucha. De la audiencia, por supuesto. ¿Y qué es ese 2%? No es el 2% de las palabras, es el 2% que suma lo verbal, lo paraverbal, es decir, el tonito y el lenguaje corporal. Entonces, si ese 2% que se le queda es que se ranchó y que le contestó feo una pregunta, eso es lo que se le va a quedar. Es que vea cómo me respondió, mírela, este no quiere aprender, este no quiere crecer, todo eso es lo que queda. ¿Por qué? Porque termina un proceso netamente emocional y termina eso. Y hay que ser contundente y mencionar qué es lo que viene a continuación. O sea, siempre decir, cuando le dice, bueno, ¿y después de esto qué? Listo, A, B, C. Viene esto es lo que tenemos, vamos a hacer esto. O sea, es decir, es dejar, digamos, la sensación de que sí hay algo adicional, que es lo que hay que hacer, algo adicional para manejar esto. ¿Sí? Hay una técnica rápida de pitch de esto, que puede ser para aquellos que apenas están empezando, pero que también permite identificar algo para qué tipo de contenidos crear. Hay que llamar la atención, por supuesto, hay que generar el pain, o sea, cuál es el dolor, el problema de la audiencia, hay que darle el contexto, por supuesto, el claim con ventajas y atributos de la solución, el gain, la oportunidad de ganar y, por supuesto, cómo ganar. Simple, hay muchas digamos, cada concurso, cada inversionista, cada bolsa, cada empresa o cada financiador o cliente, si nos estamos presentando un concurso, identificarán cuáles son los paso a paso de ellos, ¿cierto?
cuáles son el paso a paso y cómo, por supuesto, diligenciarlo. Pero a pesar de que esté, digamos, en unos contenidos, recuerden que el 70%, lo más importante es probar el valor y esa diferenciación que tiene nuestra idea, nuestra empresa, nuestro proyecto, nuestro producto o nuestro servicio o nuestro equipo, ¿cierto? Ahí está. Y por supuesto, entonces, ¿qué es lo que va a estar ese público que están escuchando a ustedes? ¿Qué es lo que van a ver de estos 4 temas? Del problema, del público, del valor probado y de las aclaraciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a escuchar? ¿Qué es lo que van a escuchar los que están evaluando? Si fue claro o contundente, si el problema realmente existe, si es urgente y si hay una frecuencia del problema, si hay conciencia del problema en el cliente. Eso es bien interesante porque uno puede tener una solución, pero si el cliente no sabe que tiene ese problema, o sea, no sabe que tiene ese problema, no está dispuesto a pagar por él y no quieres resolverlo, entonces no hay problema. Y mi solución no genera una contundencia, así sea la mejor innovación. Si conoce el contexto y otras posibles soluciones, que no nos pase como el típico emprendedor de esto solamente lo hago yo, nadie más lo hace, es del único, no tengo competencia. Y si conoce la competencia, por supuesto. Del público objetivo, si conoce quién es ese cliente y quién es ese usuario, van a necesitar de ustedes eso. Si están identificados realmente de manera clara y científica ese pain, ese dolor, ese sueño o problema subjetivo, inconsciente. Si los tamaños de los segmentos son atractivos, ya sea por volumen o por costo. Si genera un valor diferenciado, ¿sí? Eso es vital. En el valor probado, si hay realización de esa demostración, si presenta una historia de cliente, es decir, que pueda proyectarse exactamente en similar el cliente, cómo puede funcionar. Si la demostración puede permitir interacción o manipulación, si resuelve situaciones en la falla de la demostración. ¿Por qué? Porque pasa como Morphy. Puedo tenerlo yo todo listo, pero si no lo tengo organizado, si no resuelvo la falla de esa demostración, perdí mejor dicho, casi el 70% de la credibilidad la perdí. Si el mensaje es simple, claro y completo. Y en las aclaraciones, si responde las preguntas obvias, son para obtener mayor información. Si se puede repetir, es decir, si el que le está escuchando, esa audiencia es capaz de repetirle la propuesta de valor, ganaron. De verdad, ganaron. Si encuentra potencial que el empresario no haya visto, o sea, es decir, sí, esto es interesante, podría hacerlo, sí, podría utilizarse, que son las preguntas retos. Si puede sustentar cifras con argumentos realistas, por supuesto. Esta es una cosa bien interesante. Yo sugiero siempre que en un pitch, en un discurso, en un mensaje, el 60% de los datos, de los argumentos, puedan ser de esos argumentos y datos que son incontrovertibles. ¿Qué significa eso? Es decir, que hay una fuente fidedigna o que realmente se puede comprobar, se puede ir a la fuente a corroborarlo. Eso da una ganancia de credibilidad. O sea, eso prácticamente nos vuelve confiables a quienes nos están escuchando. Y solamente dejar entre el 30 y el 40% de mi información para que sea lo cuestionable, ¿sí? Y no que todo lo cuestione. Hay una cosa que es importante, tengan mucho cuidado con las cifras. Cuando yo le pongo una cifra en pantallazo y le pongo una cifra, y esa cifra no falta sobre todo si es financiero, si es de mercado, y se pega a alguna persona evaluadora, por ejemplo, de esa cifra, y se queda en esa cifra, y ya no volvió más. O si hay un error, la gente se queda en ese bendito error. Es una cosa impresionante porque termina uno teniendo que dar aclaraciones de unos errores o unas equivocaciones o una información que para nosotros no era absolutamente nada relevante y concentramos esa información ahí. Entonces eso es algo que les voy a recomendar. Por favor, no generen
digamos, concentración en cifras, en datos, en información que no es relevante para usted, ¿ok? Nuevamente, el 7% es la palabra, el 38% es el tonito y el 55% es este lenguaje corporal. Ese lenguaje corporal es vital, lo que decimos nosotros. Sigamos con esta última parte y es también qué es lo que va a observar los evaluadores. Van a evaluar del contexto, si conocen el negocio, si conocen los antecedentes, si tiene claridad estratégica, si maneja cifras, proyecciones y barreras del negocio. En el lenguaje verbal, si la narrativa es coherente y simple, si utiliza recursos literarios para anclar el negocio, por ejemplo, una metáfora, un símil, una comparación, una frase célebre, una de esas palabras de tradición popular, eso funciona muy bien. Si integra elementos solicitados en el pitch, es decir, cuando le envían a uno, estas son y este es el formato del pitch, usted va a tener este tiempo, si utiliza, si la información está relacionada con lo que pidieron. En el lenguaje paraverbal, si musicaliza, si utiliza un tono, un volumen, una velocidad y una voz para enfatizar el mensaje, para darle alguna musicalización y hasta entretenimiento a la forma de dar el mensaje. Si utiliza descriptores auditivos para generar sentimientos o conocimientos del negocio. Y en el lenguaje corporal, si genera credibilidad con el movimiento del cuerpo, es decir, si las manos, los gestos, los movimientos, obviamente pasando, pues obviamente el susto, el miedo y el pánico que nos da, si el cuerpo está siendo coherente con las palabras, es decir, si está diciendo verdad, si utiliza gestos, manos y movimientos en el espacio para mejorar el mensaje. Y estas son las preguntas que va a hacer y va a observar el evaluador, ¿cierto? Además de todos los contenidos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Teníamos todo eso completamente definido? Bien, bien. Ok, entonces vámonos a la última parte y es cómo manejar ese tema del pánico escénico. Resulta que es simpático porque la mayoría de nosotros los seres humanos, el 90% de los seres humanos hemos tenido o tenemos en algún momento glosofobia, que es ese pánico a hablar en público. Así sea una palabrita. Pueden levantar la mano quien tiene miedo de hablar en público. En algún momento le ha dado, o sea, simplemente levanten la mano, no vamos a preguntarles. Esto es eso, yo empiezo con la mía porque de verdad, hay veces que a mí me ha dado pánico escénico, de verdad, pánico escénico, de verdad, y es normal que tengamos eso. ¿Por qué es normal que tengamos pánico escénico en algún momento? Porque es el 90% de los seres humanos los que tenemos esa situación, nos ha pasado, y alguna situación de enfrentarnos a alguien puede generar ese miedo. Y ese miedo es simplemente que de pronto o no estamos seguros o no estamos convencidos, de pronto la situación nos genera. Entonces les tengo 3 tipos de recomendaciones para cómo manejar ese pánico escénico. Los primeros vamos a verlo desde la parte de ustedes mismos, o sea, de nosotros, desde nosotros mismos. Y yo empiezo con esto y es que cuando estamos hablando, nosotros somos las personas, a pesar de que los otros sean unas eminencias, el que está enfrente, ya sea ante la cámara o ya sea en una reunión, en una junta, usted es la única persona que sabe lo que va a hablar. Así que usted en ese momento es el que más sabe de lo que va a hablar. ¿Sí? Porque usted fue quien lo preparó. Entonces hay que prepararse, hay que ensayarse, hay que generar, y por eso estuvimos con los pasos a pasos. Segundo, hay que conocer la audiencia. Y antes de, si nos dan la oportunidad de conversar 1 o 2 minutos antes de empezar la presentación con esa audiencia, ustedes pueden tener o podemos tener la posibilidad de hacer una especie de tanteo de quiénes hay aquí, cómo están, qué saben, qué no saben, qué quieren, por qué los invitaron a ellos. Bueno, toda esa información la podemos tener. Hay que controlar, sí, uno podría decir, pero bueno, uno cómo controla los nervios. Hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de tranquilidad, hay ejercicios de tener todo. Yo soy de las que digo,
5 minutos antes de estar en esto, haga algo completamente contrario para que se le despeje la mente. ¿Cómo así? Ríase un rato, que le cuenten un chiste, váyase para otro lado, o sea, cambie un poco la atención de ese evento de modo que pueda disminuir en cierto sentido esas sensaciones y esos sentimientos. Y funciona. Delimite el escenario, encuentre cómo se va a parar, en dónde, hacia dónde se va a mover, cómo se va a mover. Esto es tener control del escenario. El objetivo es poder tener algo, generar algo. Evite cosas de tener en la mano que distraigan, ¿sí? Porque además de hacer esto le sirve a uno mucho para controlarse, pero también es un distractor y uno dice, uy, ya se le cayó. O empieza uno con algo que pueda estar y genera distracción. Siempre tener plan A, plan B y plan C para que puedan tener esto. Ser preciso, claro y concreto, pero también sonoro. Sonoro en lo que está tratando de decir. Y siempre del mensaje, que es lo más importante. Bien, o sea, ¿cuál es el mensaje que yo tengo que dar? Y es lo más importante y sitúes en eso. Ahora, desde el mensaje que tenemos, ¿cuál es ese mensaje central? Valídalo, vuélvalo a repetir, exprese justamente lo que quiera. En ese titular de prensa, que no son más de 12 palabras máximo, busquen cuáles son las palabras en las que les van a hacer énfasis, es decir, los que van a hacer más espacio, en los que van a tener un tema de lenguaje corporal, en que va a expresar la forma de expresarlo, y eso graba muy bien en la memoria porque es el 38% del mensaje. Escríbalo varias veces de diferente manera y para diferente público, entrénelo en diferentes públicos a ver cómo lo va, ensáyelo. Y por supuesto, el mensaje tiene que ser simple, no ser poético. Está bien que uno puede inspirar, pero para eso están los TED, pero en los inversionistas es eso, ¿sí? Solamente cuando usted sea el objetivo, su historia de vida, su espacio, su mensaje como ser, ahí sí busque inspirar. De resto, sea muy práctico, muy concreto. No se olvide que también estamos hablando de emociones, pero son emociones y no estamos hablando de ira, alegría, felicidad, estamos hablando de un tema de sentimientos que nos permite conectar y ese sentimiento se llama confianza, ¿sí? Y repase las recomendaciones de lo que hayan aprendido de comunicaciones claras, sencillas y emocionales. Vean videos, hay muchísimas recomendaciones. Y eso dependerá del tiempo. Por ejemplo, a mí cuando tengo más o menos 20 minutos, me encantan las presentaciones tipo TED, que es a través de imágenes, palabras, una historia y una investigación que me dé soporte. Cuando tengo más o menos 3 minutos, menos de 3 minutos, soy concreta, genero una activación, capto la atención, doy un mensaje y permito siempre un llamado a la acción. Y ese llamado a la acción siempre va a ver con yo quiero, y estoy invitando a que la gente, ¿qué quiero que piense? ¿Qué quiero que diga? ¿Qué quiero que haga? ¿O qué quiero que sienta? Y eso, por ejemplo, para tema de redes sociales es vital. Y por supuesto, desde el público de la audiencia, es decir, ¿quiénes me están escuchando? Lo primero es saludar a algunas personas antes de la presentación. Es un tema también de poner el público a mi favor. Hay que llegar temprano y sentarse, si es posible, como parte de la audiencia para poder identificar lo que yo les decía, lleguen algo y conversen algo para ver cuáles son las expectativas. Identifique cuál es el interés general, es decir, ¿para qué están todos ahí? Busque al menos 3 puntos focales en el público. Yo sé lo difícil que es mirar directamente a los ojos, y más si los tengo en presencia. Simplemente busque 3 puntos, ancle el punto. Si estoy en este tipo de escenarios, siempre mire a la cámara. A veces uno se equivoca y se mira a sí mismo o mira a las personas que están en los cuadritos. Miren a la cámara y esa es la relación que se tiene o la percepción de que yo estoy mirando directamente a los ojos. Entonces es un tú a tú y es bien interesante. Sonríe a la audiencia. El hecho de ser directo, concreto, contundente no significa que no pueda ser empático, que es muy diferente a simpático, ¿ok? Empático, no tanto lo simpático, entonces hay que sonreír. Evite los rompehielos previos.
empiezan con los chistes, con algo pues que de verdad no funciona y al contrario, en vez de generar empatía, genera rechazo. Entonces, sí hay que romper el hielo, pero evite los rompehielos cliché. Que hablar de fútbol, que no sé qué, hay cosas que definitivamente no. Los rompehielos se usan cuando yo no tengo nada en común con la audiencia. Que yo lo que hago, me pregunto es, ¿qué tengo yo de común con esta audiencia y qué tiene esa audiencia de común conmigo que yo pueda utilizar? Entonces, es que es la primera vez que yo estoy en este espacio. Wow, entonces hablemos del espacio. Pero evitar estos rompehielos que son clichés incómodos o de mal gusto, que hace que no genere las condiciones. Si tiene la oportunidad, ponga usted las reglas. Y por último, tranquilos, no toda la gente va a estar atentos en su presentación. El ganarse la atención es un juego de cada 2, cada 5, cada 10 minutos. Entonces no se preocupen porque a la gente llegue y escriba en el celular, o porque se salga, o porque se pierda. Es un proceso de aprender a cómo ir captando la atención cada ratico y es una maravilla, pero no se angustien si no todos le prestan atención. Yo sé, sobre todo los que ya somos más mayorcitos, aprendimos a que todo el mundo tenía que escucharnos atentamente, pero las audiencias ya no son así. Así que traten de relajarse. Yo sé lo incómodo que no le ponen a uno la atención, pero entiendo lo que es eso. Y sí, y por supuesto, cuando uno tiene, por ejemplo, en lo digital, cuando uno está a través de estas reuniones, es un poco menos fácil que la gente esté completamente atenta. Pero, digamos, el asunto es qué tanto pueden tener específicamente esta sensación. Y por último, no es que sea el proceso efectivamente de aplausos. O sea, aquí el asunto no es de aplausos, sino qué pasa más allá del negocio, ¿ok? Ok, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Tenemos que por ahí unos 5 o 7 minuticos para preguntas. Y yo quiero terminar con esto y es, las palabras que decimos viven mucho tiempo en el pensamiento de los demás, para bien o para mal. Una inversión, una presentación, no es tanto lo que yo hago, sino también el efecto que dejo en el otro. Y por supuesto, siempre recomiendo hagan una evaluación posterior. Si tuvieron los resultados, si los objetivos se cumplieron, si la audiencia hizo las preguntas que quería, si dieron el mensaje que era y finalmente sí se cumplió la intención de este proceso que tengamos. Entonces, aquí les dejo mis datos con todo gusto y tenemos unos 5 minuticos para preguntas. Cindy, que sí te agradezco. Tú nos diriges el tema de las preguntas para que lo hagamos un poquito más interactivo. Listo, no, pues muchísimas gracias, Nori, por tu intervención. Nos has dado muchos insumos también para contribuir a que tanto los empresarios como nosotros desde la labor profesional nos sirva para todo esto. Quienes tengan preguntas, comentarios, sugerencias, estamos abiertos a escucharlas. Por favor, levanten la mano y vamos asignando la palabra. Entonces, estamos atentos. De pronto, Nuri, se me ocurre, ¿tú nos podrías enseñar una técnica para controlar el pánico escénico? O sea, algo muy puntual para que podamos todos conocerla. Claro. Ahí les voy a enseñar 2 técnicas. Una está en las manos. La tienen cada uno en las manos y es que uno puede masajear las manos, ¿cierto? Los dedos tienen las terminaciones nerviosas y lo que necesitamos hacer cuando estamos muy ansiosos, necesitamos o disminuir la ansiedad, entonces simplemente es como si estuviéramos haciendo unos masajitos. El dedo pulgar es el dedo de la cabeza, es donde están generando más emociones, entonces esto, desde el pulpejo hasta la base del dedo, esto es para tranquilizar, esto nos ayuda a tranquilizar. Si estamos al contrario muy decaídos, muy aburridos, al contrario lo que hacemos es activar, o sea, de abajo hacia arriba, en ambas manos, ¿listo? Entonces por eso yo utilizo también una presioncita aquí en el centro de la mano, es como el tema del plexo, donde activa todo el tema de emocional, entonces eso nos sirve, pueden sentir una especie de calambre o dolor, eso es normal, pero hace que haya una activación, eso es lo primero, las manos. Y lo segundo
la respiración. La respiración, a veces cuando tenemos muchos nervios o de verdad no estamos conectados con lo que vamos a decir, necesitamos que los dos hemisferios del cerebro se comuniquen entre sí. Entonces, un ejercicio muy sencillo es taparse primero una fosa de la nariz, inspirar contando 4, sostenerlo 4, o sea, en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, luego sostenerlo, tapar la fosa de la nariz contraria y botarlo levemente para ahí. Entonces, lo que hacemos es entrar por uno, botar por otro, luego cambiamos, entra por uno y botamos por el otro, ¿cierto? De modo que podamos tener eso que nos hace más o menos unas 7 vecesitas, lo tengamos en eso y hacemos que oxigenemos ambos lados del cerebro. Lo otro es, no 5 minutos antes, por favor póngale atención a otra cosa, concentre la atención en otra cosa, vea gaticos en el celular, escuche un chiste, algo que le haga reír, pero se necesita que esa atención cambiarlo en otro lado. Y por otro lado, digamos desde lo físico es descargue la fuerza. Hay un ejercicio muy sencillo y es simplemente ponerse de pies como si fueran en puntillas, perdón, pero es que yo soy algo bajita y aquí no, y simplemente descargar todo el peso en los pies, ¿cierto? Otra cosa es la posición, trate de no tener las rodillas tensionadas, un pie relajado y el otro, hemos dicho, una posición de rodilla más adelante que la otra, relajada las rodillas, porque en las rodillas acumulan muchísima tensión cuando uno está en un escenario. Y primero ensáyelo todo, ensaye el micrófono, si le van a poner micrófono, ensaye que sí funcione, ensaye el audio, y es evitar, digamos, unas situaciones. Y si no, simplemente hay algo muy particular, que hay muchas personas que se ponen absolutamente rojas cuando van a hablar en público o se ponen nerviosas. También se llama vacunar al público. Si de verdad es que se pone siempre muy roja, hay algo tan sencillo que puede ser no solamente rompehielos, sino vacunar al auditorio, y es decir, algo así como yo pertenezco al Club del Tomate, así que en algún momento si me pongo roja es porque yo tengo que hacer en todas las presentaciones una especie de una referencia al club al que pertenezco. Entonces eso hace que esté más tranquilo. Por favor, nunca digan, tengo mucho miedo, estoy nervioso, no, por favor, no lo digan nunca, ¿sí? Porque a veces genera o un efecto, digamos, de ustedes terminan siendo la víctima y no los escuchan con la racionalidad, o al contrario, no, está nervioso, este no va a saber decir absolutamente nada, esta o este no va a saber decir nada. Entonces, no lo digan en mi primera oportunidad, les agradezco esta oportunidad y ya, listo, eso es todo, y empiecen. Porque recuerden que cuando ustedes están enfrente de esas audiencias, son ustedes los que más saben, los otros no saben qué va a decir, a pesar de que tengan doctorados, títulos, lo que quieran, cargos importantes, solamente son ustedes, soy yo la que sé qué es lo que voy a decir. Entonces, desde ahí, el asunto puede tranquilizar mucho el trabajo que hace cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Nuri, por esos tips y recomendaciones. Bueno, pues hasta el momento no tenemos más preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario ya para cerrar. Sí, eso. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? Y yo quisiera terminar con esta pregunta para que unos 3 o 4 nos contesten, es ¿cómo les puede servir esta instrucción? Que obviamente ustedes van a recibir el video, van a recibir las memorias para que las puedan volver a repasar, pero ¿cómo les puede servir en su trabajo diario y en esta estrategia de promoción tan interesante, y es para solicitar inversión y para ampliar sus negocios y hacer un proceso de reactivación? ¿Nadie? No, están tímidos. No, en todo caso, pues muchísimas gracias, Nuri, por todo tu conocimiento. Les vamos a compartir nuevamente el link de asistencia que le están preguntando en el chat para que por favor lo diligencien para poderles enviar las memorias del evento. Jaime, adelante. Hola, Nuri. Hola, Jaime. Muchísimas gracias por este valioso aporte a todo este proceso que hoy lo enmarcamos en el tema de inversión.
pero que, como lo menciona Cindy, pues seguramente nos va a funcionar para diferentes aspectos. Creo que con esto, y creo que Cindy también te lo ha mencionado otras veces, pero también quiero compartirlo entre todos nosotros, creo que con esto cerramos uno de los componentes principales para acercarnos más a las oportunidades que se nos están presentando en el sector automotor, pero creo que también es un hallazgo transversal a cualquier otro sector productivo. Muchas veces el potencial de los negocios ya se encuentra instalado, es decir, no hay mucho que buscar, básicamente porque estamos acostumbrados a tener recursos naturales, el talento humano también abunda en habilidades y en general lo que nos está faltando es una muy buena estructuración y al final una muy buena presentación. Entonces, pues con esto creo que ya finalizamos uno de esos aspectos, como lo acabo de mencionar, y agradecerte mucho, Nuri, por esa voluntad, por ese entusiasmo con el que nos has compartido todo esto. Y muchas gracias también a todos por atendernos y ha sido fundamental este proceso. Gracias. A ti, Jaime, y a Cindy por esta invitación a Promotion, a ProColombia y a todas las instituciones que están en este proceso. Entonces, muchas gracias. Gracias por la participación. Espero que les saquen mucho provecho y cualquier contacto a través de Cindy con todo gusto. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.